Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Briso. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global, aunque tendemos a centrarnos más en Europa. Y precisamente en Asia se encontraba alguno de los escenarios más decisivos del conflicto. China y por supuesto Japón son algunas de las potencias más importantes en la guerra. Desde el comienzo de los años 30, los ejércitos del Imperio del Japón comenzaron su propia expansión, al margen de lo que ocurría en Europa. En estos territorios cometerían algunas de las atrocidades más grandes y posiblemente olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. Tras la invasión de Polonia en 1939, el planeta fijaba la mirada en Europa, pues el poderío militar nazi representaba una amenaza imparable. Pero del otro lado del globo existía un conflicto armado anterior entre Japón y China, un sangriento genocidio que dejó 20 millones de muertos. En 1931, China ya no era un imperio temido en Asia, se encontraba dividida entre comunistas y nacionalistas. China era un objetivo perfecto para la expansión de Japón. La excusa para invadir China llegó el 18 de septiembre de 1931, cuando parte de la línea del tren de Manchuria fue saboteada con explosivos. Al estar gestionada esta red ferroviaria por una empresa japonesa, se convirtió en la excusa perfecta. Así, en un rápido movimiento del ejército japonés, al día siguiente ya habían invadido la ciudad de Shenyang. La invasión de Manchuria finalizó en febrero del año siguiente. Con esto nació el estado títere de Manchukuo. Al frente, Tokio puso al que había sido el último emperador de China. En 1937 volvió el conflicto. Japón acusó a China de haber hecho prisionero a uno de sus compatriotas, y las tropas niponas se lanzaron contra el ejército chino en Pekín, luego pasando los combates a Shanghái. Todo esto derivó en una guerra que está considerada el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Asia. Un año después, Japón ya controlaba una gran parte del territorio chino, controlando principalmente los puertos y zonas industriales más importantes. Tras tomar varias zonas de China en 1937, el país nipón empezó con una orgía de violencia. El ejército japonés impuso una estrategia de tierra quemada. Esa política fue conocida como los tres todos: matar a todos, quemar todo y saquearlo todo. Purgas de este tipo son el caso de Nankín, llevada a cabo entre 1937 y 1938, que se cobró la vida de más de 300.000 civiles chinos. La matanza de Singapur, que duró del 18 de febrero al 4 de marzo de 1942 y causó la muerte de casi 100.000 personas. También está la llevada a cabo entre el 9 y el 12 de marzo de 1943 en Changyao, que se cobró la vida de 30.000 personas, y ha sido tristemente famosa porque el alto mando del ejército aprobó una campaña de violación masiva que afectó a miles de mujeres. Muchas de esas mujeres, a las que llamaron eufemísticamente mujeres de confort, fueron raptadas, trasladadas con las tropas y sometidas a continuas violaciones por parte de los oficiales y soldados nipones. Estas pobres mujeres vivieron en condiciones infrahumanas, sin asistencia médica, lo que provocó multitud de muertes. Otro método de terror que utilizaban los japoneses era volar sobre los civiles con bombarderos, bien bombardeando las aldeas aunque no hubiera tropas en ellas, o tirando animales infectados con alguna enfermedad. Los campos de concentración no fueron únicos de los nazis, pues los japoneses también emplearon esta cruel medida contra la población china. Los prisioneros eran obligados a trabajar hasta morir y eran usados como ratas de laboratorio para probar nuevas armas químicas y bacteriológicas. El campo de concentración más famoso de Asia fue el de Pingfang, dirigido por la infame Unidad 731, que realizó experimentos que digerían estupefactos a doctores nazis como Mengele. En la Unidad 731 sometían a las personas a experimentos como fuertes exposiciones a rayos X hasta matarlos, probar la resistencia del cuerpo humano en cámaras de presión o utilizar diferentes gases para ver cuál mataban más rápido. También metían los miembros de seres humanos en cámaras de temperaturas extremas para provocar la congelación y posteriormente los golpeaban para romperlos y ver sus efectos. Incluso calculaban el tiempo de desintegración del cuerpo humano ante un lanzallamas. Pero tampoco se quedaron atrás en la cirugía. Realizaron algunos realmente inhumanas.
como por ejemplo sustituir el intestino por el esófago y viceversa, o inyectar sangre de animales en el torrente sanguíneo humano y orina de caballo en los riñones. Sus terribles experimentos costaron la vida a 250.000 hombres, mujeres y niños. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor, en 1942 la Fuerza Aérea Estadounidense planeó un ataque a Japón mediante bombarderos. Al mando pusieron al teniente coronel James Doolittle y fueron los aviones lanzados desde el portaaviones USS Hood. Como el ataque se tuvo que realizar antes de lo previsto, la mayor parte de los aparatos se quedó sin combustible y se estrellaron en las provincias de Zhejiang y Xinjiang. Los 64 aviadores que sobrevivieron se tuvieron que esconder entre los civiles chinos que le proporcionaron refugio. De los 64, 8 fueron capturados y ejecutados casi inmediatamente por los japoneses. Por el apoyo que dieron a los pilotos norteamericanos, como acto de venganza, los japoneses llevaron a cabo la ejecución, el saqueo y la quema de pueblos enteros. El resultado de esa venganza costó la vida de 250.000 civiles. Precisamente el oficial que ordenó las matanzas, el mariscal de campo Shoroku Hata, fue condenado a cadena perpetua en 1948 por estos hechos. Pero finalmente fue puesto en libertad condicional solo 6 años después. Y hasta su muerte, en 1962, fue considerado una figura pública respetada en Japón. Japón fue uno de los principales protagonistas del conflicto mundial y su expansión por el continente asiático uno de los elementos más importantes de la guerra. Y sin embargo, esto está menos tratado en los libros de historia. Bueno, espero que esta historia te haya parecido interesante, así que dale un me gusta, suscríbete y compártela. Más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegrison.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.